Buenas tardes, profe. Muy buenas tardes para todos. ¿Cómo han estado? Buenas tardes, Bien, profe. gracias. Hola, profe, muy bien, ¿y usted? Muy bien, gracias. ¿Cómo va todo? ¿Hoy tuvieron clase? Sí, señora. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bienvenidos. Hola, profe, con Patricia. Hola, Patricia. Profe, recuerda que yo quedo conectada como David M. Ya te voy a cambiar el nombre. Creo que se puede hacer acá. Espera. Muy buenas tardes para todos. ¿Cómo han estado? Bien, profe. Bien, gracias. ¿Y Bueno, usted? Patricia, creo que ya te cambié el nombre. Mira, a ver. Ay, ¿y dónde veo? Renombrar. A ver. Ahí en el chat, renombrar. Bueno, muy buenas tardes para todos. Bienvenidos. ¿Cómo les ha ido? Bien, profe, gracias. Bien. Bueno, ¿me confirman sonido y diapositiva, por favor? Sí, profe, bien. Perfecto, profe. Bueno. Iniciamos entonces. Bueno, creo que faltan dos compañeros. Profe, Sandra López tiene problemas con el audio, entonces está en el chat. Ah, ok. Bueno, entonces iniciemos. Faltan dos compañeros, pero vamos a iniciar ya. ¿Cómo les fue con el taller 2? Vi que algunos esta mañana que ingresé a la plataforma no lo habían subido. Cuéntenme, ¿qué les pasó? Profe, ¿Se alcanzaron? yo tuve un problema fue con el punto 5, casi no lo hago, por eso lo envié ahorita, hace poquito. Johan, Sí, Johan. señora. Bueno, estás como Omar, ya te renombro. Ujú. Pero si alcanzaste, Johan. Sí, señora, claro que sí, lo envié. Ah, bueno. ¿Alguien más tuvo algún problema? Si alcanzaron a subirlo, creo que faltaban 4 compañeritos nomás. Bueno, entonces tomemos lista mientras que van ingresando los dos compañeros que faltan. David Alejandro Arango. Por acá ingresó alguien, vamos a ver. Diana. Hola, Diana, buenas tardes. Buenas tardes, profe. Bueno, ya creo que están todos. Vamos a ver, falta un compañero.
Bueno, entonces tomamos asistencia e iniciamos. David Alejandro Arango, Patricia Cárdenas, Presente, profe. Yamit Cardona, Presente, profe. Diana María Gómez, Presente, profe. Natalia Grajales, Presente, profe. Johanna Largo, Yo, profe. Sandra López, ya sabemos que está en el chat porque tiene problemas con el audio, muy bien. Joan Esteban, Presente. Catalina Rosales. Catalina, hola. Y por último, Alexander Vázquez. Sí, profe. Listo. Entonces iniciamos. Bueno, alguien llegó. Hola, buenas tardes, David, ¿cómo está? Muy bien, profe. Ah, bueno, Catalina creo que falta nomás. Listo. Entonces iniciamos. Les estaba preguntando ahorita que si habían tenido algún problema con el taller o alcanzaron todos a subirlo antes de las 5 de la tarde, que era la hora límite. Todos está, o sea, supongo que ese silencio es que ninguno tuvo algún problema. O si hubo alguien con algún problema de subirlo antes de las 5. Por favor, confírmeme para yo habilitarles la plataforma. No, profe, el silencio lo dice todo. Bueno, listo. Supongo que no hubo ningún inconveniente. Entonces, iniciamos. Déjame, yo comparto el enlace acá. Muy bien, bueno, como les decía en el foro de consultas, la idea de la tutoría de hoy es hablarles de las cuentas de resultado. ¿Qué son las cuentas de resultado? Son las cuentas que nos permiten determinar cuál fue el beneficio, la rentabilidad o la utilidad que tiene un negocio en un periodo determinado. Entonces, cuando hablábamos de cuentas reales en la tutoría pasada, hablábamos de ¿qué? Yamid, ¿recuerdas en la tutoría pasada o estuviste un poco ausente en la participación? Cuéntanos, ¿qué cuentas vimos en la tutoría pasada? Vimos 3 tipos de cuentas, Yamid, cuéntanos. Profe, cuando hablábamos de los activos, pasivos y lo del patrimonio. Muy bien, exacto. Sí, Yamid. Entonces, las 3 cuentas llamadas reales en contabilidad son las cuentas que vimos en la tutoría pasada, que son las cuentas de los activos, muy bien, de los pasivos o de las deudas y del patrimonio. Ahora estamos hablando de las cuentas de resultados. ¿Y cuáles serán las cuentas de resultados? Entonces, las cuentas de resultados son 3 tipos de cuentas principales. Tenemos los ingresos, muy bien, Sandra. Tenemos los costos y tenemos los gastos. Entonces, a esas 3 tipos de cuentas principales en contabilidad las llamamos las cuentas de resultado. ¿Por qué se llamarán reales los activos, los pasivos y el patrimonio? ¿Y por qué se llamarán de resultado estas cuentas? ¿Cuál será esa diferencia entre esas 2 grandes clasificaciones? A ver, las cuentas reales permanecen a través del tiempo. ¿Qué quiere decir eso? Que en las cuentas del activo, en las cuentas de deudas y en las cuentas del patrimonio no se hace cierre como lo conocemos en las cuentas de resultados. ¿Qué es un cierre contable? Es que yo termino el periodo a diciembre 31, eso muy bien, Sandra, porque se dan a conocer las utilidades. Entonces, cuando yo termino el periodo a diciembre 31, ¿qué pasa con esas cuentas de resultado? Ya me determinan cuál es la utilidad de ese periodo, entonces yo la cierro. ¿Qué quiere decir eso? Que ya para el 1 de enero del año siguiente yo ya no voy a tener ningún valor en la cuenta de ingresos, ningún valor en la cuenta de costos, ni ningún valor en la cuenta de gastos. Es decir, que esas cuentas se cierran periodo tras periodo y se cierran es que se vuelven cero, y cuando se vuelven cero yo ya determino cuál fue la utilidad del ejercicio o del periodo que estoy revisando o analizando. Entonces, estas cuentas de resultados son temporales. ¿Por qué?
porque no permanecen a través del tiempo, sino que las uso en un periodo, empiezo desde enero 1 de un año y las cierro en 31 de diciembre de ese mismo año. En cambio, las cuentas reales no se cierran. ¿Qué quiere decir esto? Que permanecen a través del tiempo, estemos o no estemos determinando utilidades o pérdidas. ¿Qué quiere decir esto? Que a diciembre 31 yo voy a tener un saldo en la cuenta del banco. Entonces voy a tener 2 millones de pesos en la cuenta del banco. Pero el 1 de enero esos 2 millones de pesos no se me van a volver cero, no se me van a desaparecer. Entonces, por eso esas cuentas del activo, que es la cuenta de bancos en el efectivo disponible, se llama una cuenta real, porque no se cierra en cada periodo contable. Entonces, ¿queda claro hasta ahí la explicación? Sí, profe. Sí, profe. Listo. Entonces, estamos viendo las cuentas de resultado, como les digo, sufren cierre cada periodo. Entonces, por lo tanto, estas cuentas de resultado van a ser temporales, como les digo. No son, si yo, por ejemplo, tengo cierres mensuales, que no es muy común, los cierres siempre son anuales, pero a alguna empresa le interesará saber cuál fue su utilidad en el mes de enero, por ejemplo. Entonces ya va a hacer un cierre en el mes de enero. Entonces esa empresa, si hace un cierre en el mes de enero, pues obviamente va a empezar desde cero los ingresos y los costos y los gastos en el mes de febrero. Pero en general lo común es que los periodos contables siempre sean anuales. Bueno, entonces iniciamos acá en la diapositiva. David, ¿nos puedes ayudar con la lectura, por favor, de esta diapositiva? Sí, señora. Muestra la rentabilidad de la empresa durante un periodo, es decir, las ganancias y pérdidas que la empresa tuvo o espera tener. Se conoce también como estado de ganancias y pérdidas. Presentan los resultados de las operaciones de negocios realizadas durante un periodo, mostrando los ingresos generados por venta y los gastos en los que se haya ocurrido la empresa. Muy bien, David. Entonces, ¿la idea cuál es? Ustedes en el primer taller que hicimos de la sopa de letras, yo les hice una retroalimentación a algunos sobre el concepto de utilidad. ¿Se acuerda que esa palabra estaba en la sopa de letras? Entonces, la utilidad estaba por allí en la sopa de letras y yo les retroalimenté a algunos que de pronto la definición no estaba tan acorde al área contable. De pronto buscamos esa definición de utilidad en un diccionario pues general, ¿cierto? Pero no la llevamos al área contable como tal. Entonces, que en la utilidad, siempre que hablemos de utilidad, vamos a hablar siempre del beneficio o de los excedentes que tuvo un negocio cuando tenemos ingresos. Luego a esos ingresos o ventas, por ejemplo, ¿qué tipos de ingresos tenemos? Tenemos ventas, tenemos prestación de servicio. Entonces, a esos ingresos de ventas o prestaciones de servicios le restamos unos costos en los que tenemos que incurrir para poder tener esa utilidad, y a esos costos también, y a esos ingresos también le restamos unos gastos. Entonces, ya vamos a adentrarnos un poquito en cada uno de esos costos y gastos. Entonces, cuando yo tengo unos ingresos, a esos ingresos le resto unos costos y a esos ingresos también le resto unos gastos, voy a tener o una ganancia o una pérdida. Hola, Catalina, buenas tardes. Hola, profe, qué vergüenza, apenas salí del parcial. Ay, qué pecado. Bueno, listo, no, tranquila que apenas estamos iniciando, Catalina. Estábamos hablando que se habían tenido algún inconveniente en el cierre de la plataforma ahora en el taller 2, que se cerraba a las 5 de la tarde. ¿No tuviste ningún problema? No, ninguno. Yo envié el trabajo ayer por la tarde. Pues en realidad, no sé, lo había terminado el jueves por la tarde y creí que lo había enviado, pero no, me había parecido como borrador, pero no, yo lo envié ayer por la tarde. Perfecto, Catalina. Entonces seguimos. Estamos hablando del estado de resultados. El estado de resultados es un informe financiero que nos muestra las cuentas temporales que se llaman ingresos, costos y gastos. Estábamos hablando que esas cuentas no son reales o de balance, como hablábamos en la tutoría pasada, que eran los activos, los pasivos o deudas y el patrimonio. ¿Por qué no son reales? Porque no permanecen a través del tiempo, sino que estas cuentas de resultado, que son los ingresos, los costos y los gastos, sufren un cierre al finalizar cada periodo. Entonces, ¿por qué sufren ese cierre? Para determinar si hubo una ganancia
O sea, si el resultado es positivo, si yo al restarle ingresos le resto los costos y los gastos y me da positivo, es una ganancia. O si sufrimos una pérdida, es que si yo al ingreso le resto los costos y los gastos, pues voy a tener unas pérdidas. Entonces, por eso estas cuentas en cierta medida se llaman temporales, no son reales. Entonces, estas cuentas temporales nos van a presentar un modelo de resultado de las operaciones del negocio y nos van a mostrar si esos ingresos generados son suficientes para cubrir esos costos y esos gastos en los que tuvo que incurrir la empresa. Bueno, vamos con Joan. Joan, ¿me puedes colaborar, por favor, con la lectura de esta diapositiva? Bueno, Alexander. Alexander, ¿nos colaboras, por favor? Claro, profe. Componentes del estado de resultados. Ventas. Representa la facturación de la empresa en un periodo de tiempo a valor de venta. No incluye el IVA. Costo de ventas. Representa el costo de toda la mercancía vendida. Utilidad bruta. Son las ventas menos el costo de ventas. Gastos generales de ventas y administrativos. Representan todos aquellos rubros que la empresa requiere para su normal funcionamiento. Pago de servicios de luz, agua, teléfono, alquiler, impuestos, entre otros. Muy bien, Alexander. Entonces, cuando vemos cuáles son los componentes de ese estado de resultados, obviamente tenemos que revisar que no solamente hay unas cuentas, digamos, que son las que siempre utilizamos, que son los ingresos, los costos y los gastos, sino que también nos va a generar una nueva cuenta que es la utilidad. Pero curiosamente la utilidad no es una cuenta temporal. ¿Por qué la utilidad no es una cuenta temporal? A ver, los escucho por acá por el micrófono o por el chat. ¿Por qué creen ustedes que de pronto la utilidad bruta no es una cuenta temporal, sino que en algún momento la utilidad bruta se vuelve una cuenta real del patrimonio? A ver, ¿ustedes por qué creen eso? Pues yo pienso que es porque ese dinero queda ahí a pesar de que cierren las cuentas temporales y podemos utilizarlo como el siguiente año. No sé, eso pienso yo, profe. Bueno, resulta que nos vamos a adentrar un poquito en lo que vimos en la tutoría pasada. Es decir, que el patrimonio que es una cuenta real, es lo que yo verdaderamente tengo. Recuerdan que cuando veíamos que el patrimonio en la ecuación contable, ¿qué es el patrimonio en la ecuación contable? A ver por acá, ¿quién nos quiere? Diana, cuéntanos, ¿recuerdas la ecuación contable? ¿Qué es el patrimonio cuando tú aplicas esa ecuación contable? ¿Es igual a qué? El patrimonio es Por aquí nos igual. está, mientras que tú buscas allí tus apuntes, Sandra nos participa en el chat porque hacen parte de los aportes de los socios con lo que arrancó la empresa. Es decir, que la utilidad posteriormente va a ser parte del patrimonio de los socios, ¿cierto? De los aportes. No tanto de los aportes iniciales con los que arranca, sino de las utilidades que luego van a ser dividendos que le van a repartir o que se van a ser distribuidos entre esos propietarios de las empresas. Muy bien, Sandra. Entonces, más que ser parte de los aportes de los socios, hace parte de una ganancia que posteriormente va a ser un incremento patrimonial de los propietarios. Sí, entonces nos estabas diciendo, Diana, que cómo nos hablaba de la ecuación patrimonial de que era igual el patrimonio. Activos menos pasivos. Muy bien. Entonces, si el patrimonio es igual a activos menos pasivos, ¿qué quiere decir esto? Que si yo tengo unos bienes en la empresa y esos bienes no los adquirí con ningún tipo de deuda, ¿esos bienes son de quién? De los socios o de los propietarios de la sociedad. O si yo tengo una empresa a nombre de una persona natural y yo les decía, esa persona natural, por ejemplo, un tendero o un mini mercado, entonces ese mini mercado o ese tendero, ¿qué va a pasar con él? En ese momento, él va a tener un patrimonio que va a ser
una parte de sus neveras, por ejemplo, o de sus congeladores o de sus estanterías, él los adquirió con deuda, pero otra parte los adquirió con unos recursos propios. Entonces, digamos que esa parte de sus activos, o sea, de sus bienes, ya sean esos bienes que se llamen una cuenta bancaria, unas estanterías o unos congeladores, esa parte que él adquirió con recursos propios, eso es lo que ese tendero o esa persona propietaria de un mini mercado va a llamar que es su patrimonio. Digamos que ese es su verdadero patrimonio, o sea, lo que no adquirió por deuda, sino que lo adquirió con recursos propios. Entonces, todo ese valor patrimonial de sus bienes, pero que no tuvo que adquirirlos a través de deuda, que se llama patrimonio. Entonces, en última, si yo tengo una utilidad, ya sea una utilidad bruta o una utilidad neta, que ya la vamos a ver más adelante, la utilidad neta, cuando yo tengo una utilidad neta, que no es más que las ventas o los ingresos, menos los costos, menos los gastos, entonces esa utilidad neta va a ser ¿qué? Luego va a ser parte de mi patrimonio, o sea, va a incrementar mi verdadero patrimonio. ¿Listo? Entonces, cuando ya hablemos de utilidad, vamos a ver que el estado de resultados es un informe financiero que nos permite determinar una utilidad o una pérdida, pero que esta utilidad como tal no va a ser parte de las cuentas de resultados, sino que va a ser parte ya de mi patrimonio cuando por allá hablemos de las utilidades acumuladas. Recuerdan que había un ejercicio en el taller 2 al final que nos hablaba de utilidades acumuladas, ¿cierto? Las utilidades acumuladas son las utilidades que se han tenido periodo tras periodo y que luego son susceptibles de ¿qué? De incrementar mi patrimonio. Entonces, ¿queda claro hasta allí? Listo, esto es bien importante. Estos son los principios básicos de la contabilidad. O sea, digamos que lo principal, hay otras cuentas, pero lo principal en contabilidad se resume en cuentas reales, que son activos, deudas o pasivos, y patrimonio. Y estas tres cuentas que son bien importantes en las cuentas de resultado, que son las ventas o ingresos, los costos de ventas o costos y los gastos generales. Entonces, bien interesante que ustedes tengan estos conceptos bien afianzados para que sigamos con el taller. Bueno, ¿por acá me hacen alguna pregunta? No. Bueno, entonces seguimos. ¿Me confirman por favor la diapositiva siguiente? ¿Está allí iniciando con utilidad? Sí, señora. Listo. Entonces vamos con, a ver quién no ha participado hoy. Vamos con. ¿Alguien quiere la lectura de esta diapositiva? ¿Quiere participar voluntariamente? Yo, profe. Listo, cuéntanos, Johanna. Utilidad de operación. Es la utilidad operativa menos los gastos generales, de ventas y administrativos. Gastos financieros. Representan todos aquellos gastos relacionados o endeudamientos o servicios del sistema financiero. Utilidad antes de impuestos. Es la utilidad de operación menos los gastos financieros y es el monto sobre el cual se calculan los impuestos. Impuestos. Es un porcentaje de la utilidad antes de impuestos y es el pago que la empresa debe efectuar al Estado. Bueno, este está un poquito complicado. Gracias, Johanna. Este concepto que nos dan acá de impuestos está un poquito como trabalenguas, porque nos dice es un porcentaje de la utilidad antes de impuestos. O sea, está trayendo la definición con la misma palabra. Pero entonces ya les voy a explicar un poquito sobre qué son los gastos por impuestos. Entonces, por ahora vamos con la utilidad de la operación. Entonces, la utilidad de la operación es los ingresos menos los gastos generales de ventas y administración. Entonces, recuerden que en la diapositiva anterior estábamos viendo que había una utilidad bruta. ¿Qué se llama utilidad bruta en contabilidad? Son los ingresos o ventas menos los costos de ventas, que por allá en otra tutoría me preguntaban que cuál era la diferencia entre un costo y un gasto. Entonces, ya vamos a ver aquí que los costos son los que están directamente asociados con la adquisición de productos que luego van a ser vendidos. Entonces, por allá hablábamos, por ejemplo, ¿cuál será la utilidad bruta en una heladería? Una empresa o una empresa que fabrica helados. Entonces, por allá tiene que comprar fruta, tiene que comprar los utensilios, todo el proceso de producción y fabricación del helado. Pero también tiene que tener unos congeladores, tiene que tener unas herramientas y unos bienes para poder realizar ese proceso productivo. Entonces decíamos que cuando él vende el helado,
tenemos que detallar muy bien cuáles son esas erogaciones o salidas de dinero en las que tiene que incurrir para esa venta de ese helado. Entonces, por allá veíamos que la diferencia entre un costo y un gasto en una empresa que venda helados o que fabrique helados, como el ejemplo que estábamos poniendo, era que el costo estaba directamente relacionado con el producto, es decir, la pulpa de la fruta o con lo que yo hago, digamos, ese material, esa materia prima para yo fabricar ese helado, eso sería un costo que luego se convierte en costo de ventas cuando yo lo vendo. ¿Y cuál sería el gasto? Por ejemplo, el arrendamiento, entonces ya nos vamos acá. ¿Cuál sería un gasto de ventas o administración? Por ejemplo, el arrendamiento, que aquí lo llaman alquiler, los servicios de teléfono, energía y agua, y los impuestos. Entonces, hay unos gastos que no están tan directamente relacionados. O sea, cuando yo me como el helado, cuando yo tomo el helado como cliente, yo no veo ahí en ese lado el agua, no la veo, ¿cierto? No veo el agua con la que se utilizó o el servicio de agua. No vi la energía eléctrica con la que, digamos, existió el consumo de los congeladores o de las máquinas con las que yo pude hacer mis helados, pero sí tuve que gastar en eso para poder luego tener un producto. Entonces esa es la diferencia entre costos y gastos. Igual vamos a verla más adelante, pero en general eso es lo que podemos ver. Entonces cuando yo digo acá en esta diapositiva que Johanna nos ayudó a leer, que utilidad de operación es la utilidad operativa menos los gastos generales de ventas y administrativos, más que esto es la utilidad bruta, que llamamos acá bruta, que son los ingresos menos los costos, y a esos ingresos menos esos costos le restamos los gastos. Es decir, yo le resto gastos de administración, gastos de ventas, eso ya lo llamo utilidad operativa o utilidad de la operación. ¿Alguna pregunta por acá? Bueno. Si tienen alguna pregunta, me dicen, o si quieren poner algún ejemplo de la experiencia que ustedes han tenido, o si quieren poner algún ejemplo o alguna inquietud sobre estos temas, que aquí, digamos, estamos basándonos en unos conceptos generales, pero yo les voy detallando cada uno. Bueno, entonces les decía que aquí en esta definición de impuestos nos hablaban un poquito enredado porque nos dicen que es un porcentaje de la utilidad antes de impuestos. ¿Qué quiere decir esto? Que los impuestos es un gasto más. Miren que en la diapositiva anterior vemos que dentro de los gastos generales de ventas y administrativos están los impuestos. Entonces, obviamente aquí, cuando yo hablo de gastos por impuestos, pues estoy hablando de uno de los gastos. Simplemente cuando yo hablo de impuestos acá es un gasto más. Y cuando hablo aquí de utilidad antes de impuestos, obviamente este es el último rubro que yo le resto. ¿Por qué será el último rubro que yo le resto? Porque usualmente en contabilidad, cuando hablamos de este impuesto, estamos hablando del impuesto de renta. Y ese impuesto de renta es el que se paga al año siguiente. Es decir, yo tengo una operación a diciembre 31 de 2019 y hasta ahorita apenas en el año 2020 tengo mi deber de presentar una declaración de renta y tengo mi deber de presentar un pago de ese impuesto de renta. Entonces, digamos que como este se causa como tal o se liquida en una declaración del periodo siguiente, es el último gasto que yo liquido en todo mi ejercicio de estado de resultados. Entonces, yo primero a mis ingresos acá, mis ventas, le resto los costos de venta, le resto unos gastos generales, luego le resto unos gastos financieros, que son los intereses financieros básicamente de los bancos o de los proveedores que me cobran intereses, y finalmente le resto unos gastos por impuestos. Bueno, entonces acá, ¿quién nos colabora acá con esta diapositiva, por favor, la lectura? Yo, profe. Dime. Sí, Catalina. Ok, utilidad neta. Es la utilidad después de impuestos. Es aquella sobre la cual se calculan los dividendos. Dividendos representan la distribución de las utilidades entre los accionistas o propietarios de la empresa. Utilidades retenidas. Es la utilidad neta menos los dividendos pagados o accionistas, la cual se representa como utilidades retenidas para la empresa, las cuales luego pueden ser capitalizadas. Muy bien. Entonces,
Si yo, recuerden que aquí vamos por parte, entonces a esa utilidad de operación, utilidad operativa, que era igual a los ingresos menos los costos menos los gastos, yo le resto los gastos financieros, que son básicamente los intereses que me cobren, ya sean los proveedores o los bancos, y a eso le resto una utilidad, eso ya me da una utilidad antes de impuestos, y a eso le resto los gastos por impuesto de renta principalmente. Luego acá entonces a esa utilidad, que yo la llamo ya neta, porque ya es una utilidad con toda la depuración, o sea, mire que ya le resté los intereses, los gastos, los costos, y esa utilidad ya la llamo utilidad neta. Entonces esa utilidad neta después de impuestos es la que sobre la que yo voy a calcular los dividendos. Entonces, ¿qué son los dividendos? Es la distribución ya de las utilidades que yo le voy a dar a cada uno de los socios o propietarios de esa empresa. ¿Y qué son las utilidades retenidas? Es la utilidad, esta misma neta, pero ya restada de los dividendos. Es decir, en algunas sociedades, como las sociedades anónimas, es obligatorio que yo realice una reserva. Es decir, que yo no me puedo, digamos, llevar al bolsillo como propietario de la empresa la totalidad de mis utilidades, sino que yo debo de tener una reserva para que la empresa no se descapitalice y vaya aumentando su valor a través del tiempo. Entonces, esas utilidades retenidas son obligatorias en muchas sociedades, como por ejemplo las sociedades anónimas. Y esas utilidades retenidas lo que voy haciendo es aumentando, ¿qué? El patrimonio. Recuerden que esas utilidades retenidas luego van al patrimonio, que es una cuenta real, porque es una cuenta de capital o patrimonio, obviamente. Entonces, esas utilidades retenidas van en últimas ¿a qué? A incrementar mi patrimonio. Entonces, de acuerdo a lo que vimos en el taller número 2 y en la tutoría pasada, ¿ustedes creen que cuál sería la partida o sea, cuál sería la otra cuenta o la contrapartida que llamamos en contabilidad cuando yo voy a llevar ese incremento patrimonial? Porque yo digo, listo, tuve unas utilidades, ya hice una distribución de esos dividendos, hice una distribución de esos dividendos, me quedan unas utilidades retenidas que van a luego ser capitalizadas. ¿Qué quiere decir ser capitalizadas? Que van a ser parte de mi patrimonio. Entonces, ¿cuál será la partida doble o cuál será, digamos, la otra cuenta que yo tengo que mover en esa ecuación contable que veíamos para que no se me vaya a descuadrar el balance o que no se me vaya a descuadrar la ecuación patrimonial o ecuación contable? Entonces, ahí los escucho. A ver qué se les ocurre. ¿Qué otra cuenta podrá ir como para que, digamos, ¿se acuerdan que había que tener un equilibrio entre los activos que estaban al lado izquierdo y los pasivos y el patrimonio que estaban al lado derecho? Entonces, si ya tengo acá un movimiento del lado derecho, que es del patrimonio, ¿qué tendré que mover en el lado izquierdo para que esto no se me descuadre en la ecuación patrimonial? Profe, quizá tenga que ver con el débito y el crédito. Sí, Alexander, eso era lo que llamábamos antes por allá en la contabilidad, que nos enseñaron hace rato que eran los débitos y los créditos. Sí, tiene que ver con eso, Alexander. Pero yo quiero es que me digan qué tipos de cuentas ustedes creen que se pueden mover a ese lado de los activos. Recuerden que los activos estaban al lado izquierdo y los pasivos y el patrimonio, que es esta cuenta del patrimonio, esta que se va a hacer capitalizada, estaba al lado derecho. Entonces, ¿qué cuentas tendré que mover en ese lado izquierdo, que eran los activos, para que no se me descuadre mi ecuación contable? Es la pregunta. ¿Qué se les ocurre? A ver. Hola. Sandra dice gastos y costos. Bueno, recuerda que gastos y costos estamos en estas cuentas de resultado, Sandra. Pero yo quiero que me hablen de una cuenta real, que serían los activos. A ver, ¿qué tipos de activos tenemos? Entonces, la cuenta Cuenta número 1. bancaria. Profe, Sí, el cuenta bancaria. activo corriente y no corriente. Sí, exacto. Activos corrientes o no corrientes. ¿Quién dijo cuenta bancaria? Yo, profe David. David, hola David. Sí, muy bien. Entonces, la respuesta que yo estaba esperando era la que dijo David, cuenta bancaria. ¿Por qué? Porque digamos si estas utilidades que van a ser capitalizadas están en efectivo, entonces me van a incrementar mi patrimonio que está al lado derecho, pero también van a aumentar mi cuenta bancaria que está al lado izquierdo, porque mi cuenta bancaria, recuerden que es un activo corriente, o sea que es una cuenta número 1 que está al lado izquierdo, que son los activos. Muy bien. Entonces, la idea en este ejercicio es que
que recordemos que en últimas todo va a redundar en una cuenta real. O sea, ¿para qué yo realizo todo este ejercicio de un estado de resultados? ¿Para qué yo determino cuáles fueron mis ingresos, cuáles fueron mis costos, cuál es mi utilidad bruta, cuáles son mis gastos de ventas y gastos de administración? Luego determino cuáles fueron mis gastos financieros o intereses financieros. Luego cuáles fueron los gastos de impuestos. Luego ya tengo una utilidad neta, distribuyo, si es el caso, los dividendos de esas utilidades. Y luego, ¿para qué es todo este ejercicio? Miren que el estado de resultados, también llamado de pérdidas y ganancias, solamente nos sirve, tiene una sola utilidad. ¿Cuál? Saber cuál fue la ganancia o la pérdida de ese periodo. Y eso en última se va a convertir en una capitalización, es decir, en un incremento del patrimonio. ¿Para qué existen las empresas en términos económicos? ¿Para qué? Únicamente el objetivo de las empresas es generar utilidades y obviamente esa generación de utilidades va a redundar en un incremento del patrimonio de los propietarios. Si la empresa empieza a generar pérdidas y pérdidas año tras año, va a ser muy difícil que se recupere, porque esas pérdidas, así como las utilidades pueden ser capitalizadas y van a incrementar mi patrimonio, porque como estábamos mirando, también van a incrementar posteriormente mi cuenta bancaria. Si yo tengo pérdidas, pues también van a haber afectado mi patrimonio. Es decir, si yo tengo utilidades, hay un incremento del patrimonio, que es una cuenta real. Y si yo tengo pérdidas, ¿hay qué? ¿Qué hay si yo tengo pérdidas? Yamid, hola Yamid. Profe, Bro, sí, dime. ¿Qué crees tú que si cuando yo tengo una utilidad, yo estoy incrementando mi patrimonio, en caso que yo tenga una pérdida, ¿qué pasa? disminuye. Disminuye, muy bien. Entonces, en caso de tener una pérdida, ya no voy a poder incrementar o capitalizar mi patrimonio. Voy a tener es una disminución de mi patrimonio. Es bien interesante ese ejercicio. Eso es para lo que sirve el estado de resultados, un informe financiero que en últimas lo que me va a permitir es determinar si yo voy a poder tener un incremento de mi patrimonio o voy a tener una disminución de él. Bueno, Johan, ¿nos colaboras con esta diapositiva, por favor? Claro que sí, profe. Estructura del estado de resultados. Ventas. ¿Eso es un menos, profe, o qué Sí, quiere un decir? menos, un Sí. menos. Ventas menos costo de ventas. Utilidad bruta menos gastos. Utilidad de operación menos gastos financieros. Utilidad antes de impuestos menos impuestos. Utilidad neta menos pago de dividendos. Y utilidades retenidas. Muy bien. Bueno, entonces, la idea con esto es que si yo sigo esta estructura del patrimonio, pues obviamente yo lo que voy a hacer es determinar en últimas cuáles son las utilidades. Entonces esas utilidades lo que van a hacer, como no es una cuenta que yo puedo llevar al estado de resultados, sino una cuenta que yo voy a llevar, si hay una utilidad o pérdida, voy a llevarles al patrimonio, ya sea como un incremento del patrimonio o como una disminución del mismo si es una pérdida. Entonces, para eso sigo esta estructura. Esto es en una empresa comercial o en una empresa de fabricación de productos. Pero si yo tengo, por ejemplo, una empresa que presta servicios, ejemplo, por allá nos da un ejemplo, no sé si fue Catalina o Johanna, de una empresa de prestación de servicio de transporte de pasajeros. Entonces, veíamos que el costo, digamos, inherente a prestar ese servicio era de pronto los tiquetes, ¿cierto? La impresión de las tiqueteras para que se le entregan a los pasajeros que van a viajar. Entonces, si yo tengo, en vez de una empresa que vende productos, tengo una empresa que presta servicios de transporte de pasajeros, entonces yo aquí cambio esta palabrita, que es una cuenta, cambio esta cuenta de ventas por prestación de servicios, ingresos por prestación de servicios. En este caso, pues ya sabemos que es el servicio de transporte de pasajeros. Y vuelvo y hago toda la estructura del estado de resultados. Entonces, obviamente tengo unas ventas o unos ingresos por prestación de servicios de transporte, a eso le resto unos costos de ventas, eso me da una utilidad bruta. Esa utilidad bruta le resto los gastos, que ya vimos en la diapositiva pasada que habían gastos de administración o gastos de ventas, eso ya lo vamos a ver más adelante.
a esos gastos, a ese ejercicio de la utilidad bruta menos los gastos la llamamos utilidad operacional o utilidad de la operación. A esa utilidad de la operación le restamos los intereses financieros o gastos financieros, eso nos da una utilidad antes de impuestos. A esa utilidad antes de impuestos le restamos el impuesto de renta, que en Colombia en este momento en las sociedades está en el 33%, es la tarifa, 33% de esa utilidad antes de impuestos, la tarifa del impuesto de renta. Y a esa tarifa del impuesto de renta, eso lo llamo utilidad neta. O sea, después de restarle la utilidad antes de impuesto, el resto del impuesto de renta la llamo utilidad neta. Entonces, digamos, ya cuando tengo esta utilidad neta, esto ya es susceptible a incrementar mi patrimonio, ya sea porque le pago esos dividendos o utilidades a los socios o porque lo capitalizo a través de utilidades retenidas. Muy bien. Lo mismo, si tengo pérdida, es decir, tengo un ejercicio negativo después de restar todos estos valores. Acá me da negativo, ya no lo llamo utilidad, sino pérdida. Si tengo pérdida, igualmente voy a llevar ese valor a mi patrimonio como una disminución patrimonial. Por acá Sandra López nos hace una pregunta. Cuando hay muchísimos gastos y costos se quieran, claro, si no ganan dinero, sino que los ingresos son menores a los costos y los gastos, a todas las erogaciones o salidas de efectivo que yo tengo que realizar para poder generar esos ingresos, pues obviamente las empresas se pueden quebrar, sí, Sandra. Entonces, ¿por qué? Porque van a tener pérdidas año tras año, periodo tras periodo. Bueno. Listo, ¿hay alguna pregunta hasta ahí? Si de pronto se cancela la sesión o se termina el periodo de conexión, entonces nos volvemos a conectar con el mismo enlace. ¿Listo? Bueno, entonces seguimos. Estamos en utilidades neta. Entonces, esa utilidad neta, si me da positivo acá el ejercicio, pues la llevo a mi patrimonio como un incremento patrimonial. Y si yo tengo acá una pérdida, pues va a disminuir finalmente mi patrimonio, que es una cuenta real o de balance. Listo, entonces vamos acá. Estado de resultados. Entonces aquí hay un ejercicio, está en miles de pesos. Usualmente cuando ustedes vean estas cifras así, esto lo pueden ver, por ejemplo, en las super sociedades o en otro tipo de bases de datos que yo les voy a indicar más adelante, donde pueden encontrar ejercicios completos de estados de resultados reales de las empresas del país. Eso lo vamos a ver en la próxima tutoría. Cómo revisan los estados financieros en la Superintendencia de Sociedades. La página es supersociedades.gov.co, pero lo vemos en la próxima tutoría. Entonces, a ver quién nos ayuda, quién nos puede colaborar con la lectura de esta diapositiva, por favor. Profe, si quiere yo, pero ¿cómo se leen los números entonces? Ah, bueno, ¿Cómo fue entonces que dijiste? se leen en miles de pesos. Entonces, por ejemplo, está ventas, 200. Entonces, lo que es 200.000. Está, por ejemplo, costo de bienes, 110.000. Así. Los que están un poquito complicados son los impuestos. Entonces, esos impuestos serían 15.600. Y por allá, las utilidades retenidas, que es el último renglón, serían 13.400. Ah, listo, profe, listo. Entonces, ventas, 200.000. Costo de los bienes vendidos, 110.000. Utilidad bruta, 90.000, que sería la resta de los dos de arriba. Era lo que usted nos explicaba ahora, profe. Gastos generales de ventas y administrativos, 30.000. Utilidad de operación, 60.000. Gastos financieros, 21.000. Utilidad antes de impuestos, 39.000. Impuestos, 15.600. Utilidad neta, 23.400. Asignación de dividendos, 10.000. Y utilidades retenidas, 13.400. Muchas gracias, Johan. ¿Quién habló? Johan, ¿cierto? Sí. Sí, señora. Muchas gracias. Entonces vamos a hacer el ejercicio. Entonces les voy a dar otros datos. Por favor, tomen nota en el cuaderno o en los apuntes que tengan y vamos a hacer el siguiente ejercicio. Entonces les voy a dar los datos de todo y ustedes me van a hacer, por favor, van a determinar cuáles serían las utilidades retenidas. ¿Listo? Entonces cuando ya todos estén listos me dicen sí y yo les dicto los datos. ¿Listos? Sí. Bueno, entonces el nombre de la empresa
Comercializadora, ese nombre recuerden que lo ponen acá al inicio, ¿cierto? La empresa se llama Comercializadora Vargas y Compañía Limitada y el año que vamos a analizar es el año 2019. Comercializadora Vargas y Compañía Limitada. Bueno, entonces los datos son: la empresa Comercializadora Vargas y Compañía Limitada en el año 2019 tuvo unos ingresos por ventas de mercancías de 150 millones de pesos. Esa empresa tuvo que adquirir productos que le generaron unos costos de los bienes vendidos por valor de 38 millones de pesos. La empresa pagó de arrendamiento del local comercial en el que desarrolla su actividad. ¿Cuánto fueron los bienes vendidos? El costo de los bienes vendidos es de 38 millones de pesos. Gracias. ¿El otro es? La empresa pagó un gasto por arrendamiento del local comercial en el que desarrolla su actividad, paga en el año 2019 30 millones de pesos al año de arrendamiento. La empresa pagó por servicios públicos de energía. ¿Vamos bien ahí? 30 millones de arrendamiento. Pagó por servicios públicos de energía un total de 10 millones de pesos en el año 2019. Igualmente pagó por concepto de agua. Profe, perdón, ¿cuánto era el último que dijiste? Energía eléctrica por 30 millones. Bueno, pagó por... Entonces vamos en cuáles. A ver, ¿quién me repite los datos que ya llevamos para que no todos tengamos los mismos datos, por favor? Porque este es el quiz. Este es el quiz que yo les dije que íbamos a ver hoy. ¿Listo? Profe, tenemos ingresos por venta de mercancías de 150 millones de pesos. Sí, Patricia. Costo de bienes vendidos por 38 millones de pesos. Pagó gasto de arrendamiento 30 millones de pesos el año. Sí. Pagó por servicios públicos de energía 10 millones de pesos. Pagó por concepto de agua, ahí quedamos. Listo. Entonces, yo le dije a Johan que era 30 millones de energía. No, Johan, es 10 millones de gasto de energía y 30 millones de gasto de arrendamientos. ¿Listo? Para corregir ahí el dato. Bueno, y vamos entonces, pagó igualmente de gastos por acueducto y alcantarillado, agua, acueducto y alcantarillado, el valor de 15 millones de pesos. ¿Listo? Bueno, la empresa tuvo que pagar por intereses financieros que le cobró el banco $8 millones de pesos. Igualmente, la empresa paga un impuesto de renta del 33% de la utilidad antes de impuesto. La empresa paga una tarifa del 33% del impuesto de renta. Esa tarifa la van a sacar o la van a determinar como base en la utilidad antes de impuestos. Entonces, cuando ya tengan ese dato de la utilidad antes de impuestos, le aplican una tarifa del 33% y ese será el valor de los impuestos. ¿Listo? Entonces, vamos a dejarlo hasta ahí. Entonces, primer punto del taller o del quiz es determinar la utilidad neta. ¿Listo? Segundo punto. Si la empresa no va a hacer asignación de dividendos o distribución de dividendos, sino que va a capitalizar el 50% de las utilidades retenidas, ¿cuál será
el valor del incremento del patrimonio. Entonces, primer punto, determinar la utilidad neta. Segundo punto, si la empresa va a capitalizar el 50% de sus utilidades netas como utilidades retenidas, ¿cuál va a ser el incremento de su patrimonio? Listo. ¿Vamos bien hasta ahí? Bueno. ¿Vamos ¿Cuál bien? es el qué, profe? ¿Me puede repetir lo último, por favor? Bueno, la primera pregunta es determina la utilidad neta. Segunda pregunta, si la empresa va a capitalizar el 50% de su utilidad neta como utilidades retenidas, ¿cuál va a ser el incremento de su patrimonio? ¿Cuál va a ser su patrimonio, profe? ¿Cuál va a ser el incremento de su patrimonio? Bueno, entonces repito la segunda pregunta. Si la empresa va a capitalizar el 50% de su utilidad neta como utilidades retenidas, ¿cuál va a ser el incremento de su patrimonio? Listo. Y la tercera y última pregunta. Si la empresa tiene como activos bancos por valor de 10 millones, muebles y enseres, que es otro activo, por valor de 20 millones. Inventarios, que es otro activo, por valor de 18 millones. Y tiene unos aportes iniciales de capital, que es una cuenta del patrimonio. Tiene unos aportes iniciales de capital de 35 millones. Profe, qué pena. ¿Me Tranquilo. puede repetir el valor del inventario? Sí, Natalia. Entonces, la empresa tiene 3 activos, que son bancos, una cuenta en el banco por 10 millones, muebles y enseres por 20 millones, un inventario, que es tu pregunta, por 18 millones. Gracias. Bueno, y tiene adicional a esos 3 activos, tiene un capital inicial, que es una cuenta del patrimonio o un aporte inicial de capital. Tiene un capital inicial de 35 millones. ¿Cuál será el valor de los pasivos o deudas si aplicamos la ecuación patrimonial? Teniendo en cuenta las utilidades retenidas, que es una cuenta del patrimonio también, en el punto número 2. O sea, vamos a tener en cuenta los datos que les acabo de decir, que ya se los voy a repetir. Entonces, ¿cuál será el valor de los pasivos o deudas si aplicamos la ecuación patrimonial teniendo en cuenta las utilidades retenidas halladas en el punto anterior? Listo. Entonces tenemos 15 minutos para hacer el taller o el quiz. Yo voy a pausar acá la grabación.
E iniciamos con el conteo para que entreguemos. Lo podemos entregar tomándole una fotico al cuaderno, resolviendo esos 3 punticos. ¿Listo? Muy buenas noches de nuevo. Entonces estamos en la plataforma. Vamos a mirar que en la primera pantalla que les aparece en el encabezado, ustedes van a tener el aviso principal. Yo este aviso lo modifiqué hoy en estas 2 últimas frases donde dice que recuerden que pueden ubicar en la primera semana el cronograma del curso, plan de aula y las calificaciones de las actividades en el panel izquierdo de esta plataforma con fondo negro calificaciones. Entonces, si ustedes quieren revisar las calificaciones que tienen en este momento, ustedes van acá a calificaciones y revisan las calificaciones que tienen. Yo el día de hoy en la noche, a más tardar mañana, les estoy subiendo las del taller 2. Ustedes ya tienen las del taller 1, es decir, que apenas suba y termine de subir las del taller 2, van a tener la calificación total de este primer parcial. Porque recuerden que el taller 1, que era la sopa de letras, valía el 10% y el taller 2 vale el 15%. Entonces, ustedes el valor de la nota que les dio en el taller 1 lo multiplican por el 10% y le suman el valor de la nota del taller 2, lo multiplican por el 15% y ese va a ser el valor que yo voy a subir a la plataforma Odin de calificaciones. Bueno, entonces si me están escuchando, ¿me confirman por favor el audio? Sí, profe, bien. Listo, perfecto. Entonces estamos acá en la primera parte de la plataforma. ¿Todos me escuchan? No sé si están todos por allí. Sí, señora. Perfecto. Entonces aquí estamos en este modo para que estén revisando este tema de las calificaciones y en la primera semana del cronograma está el plan de aula. Igualmente en este primer aviso ustedes tienen acceso a los 2 foros, que es en el foro de presentación y el foro de consultas. Recuerden igualmente que yo todo lo que les ingreso acá al foro de consultas les puede llegar a sus correos también. El contenido del curso. El contenido del curso es el archivo que yo les decía en las tutorías pasadas, que es un archivo bastante extenso. Es un archivo de más de 200 páginas. Entonces, para que tengan en cuenta que el contenido del curso está aquí en este aviso general. ¿Listo? Bueno, entonces bajamos a la primera semana donde dice acá que está el cronograma del curso y las calificaciones en Excel. Como las calificaciones en Excel ustedes las pueden consultar acá en calificaciones, yo no las estoy subiendo en el Excel acá. Igual ahí está con números de cédulas, pero es solo para que vean la estructura. Ya les voy a observar acá para que permitan revisar. Entonces, esta es la primera semana. La semana del 18 al 24 de abril es la primera semana. Aquí es donde yo les digo que está el plan de aula y las calificaciones. Entonces, le damos clic acá. En este cronograma del curso plan de aula es lo que nos permite ver una guía de planeación semana tras semana y el archivo de calificaciones en Excel nos muestra una estructura de las actividades para valorar en el curso. Entonces, le damos clic acá. Y él nos lleva a estos 3 archivos. Entonces tenemos calificaciones en Excel, plan de aula en PDF y el plan de aula en Excel. Vamos a mirar el plan de aula en PDF, aunque aquí va a salir bien pequeñito, pero bueno. Y también tenemos las calificaciones. Entonces aquí está el plan de aula en Excel. Vamos a ver si me permite ampliarlo. Sí, sí me permitió. ¿Me confirman el plan de aula allí en la pantalla, por favor? Sí, señora. Perfecto. Entonces ya vimos la primera semana. Vimos una reseña muy general de las normas de contabilidad. En la segunda semana vimos las cuentas reales. En la tercera semana vimos generalidades de la ecuación contable y las cuentas de balance. En esta cuarta semana estamos viendo las cuentas temporales o cuentas de resultado. Miren que aquí hay unos contenidos un poco diferentes. ¿Por qué? Porque, digamos, como es tan importante tanto la ecuación contable como las cuentas de resultado, yo dividí este contenido de la semana 3 entre semana 3 y semana 4. Y más bien, estos conceptos que yo tengo acá en la planeación inicial de la plataforma, que son
contabilidad de causación, asientos de ajuste, depreciar, amortizar, agotar, provisión y balance de prueba, yo lo voy a dar en la semana 5. Y lo incluí en la semana 5 porque en la semana 5 tenemos estos dos conceptos: registro de utilidad o pérdida, registro de participación de socios, retiro de utilidades. Y tenemos estos asientos contables. Entonces, estos dos temas no son tan extensos como los primeros dos que estaban planeados para la semana 3. Entonces, yo acá en la semana 3 les dividí. Semana 3 solo las cuentas de balance, que son las reales, activos, pasivos y patrimonio. Y en esta semana 4 les estoy registrando las cuentas de resultado. Entonces, queda claro aquí la variación que les hice en la planeación. Sí, profe. Bueno. En la semana 5, entonces, vamos a ver los dos temas, los de asientos de ajuste, la causación, los conceptos de depreciación, amortización, agotamiento y provisión. Vamos a ver una generalidad de un balance de prueba y vamos a ver los retiros a título de utilidades, las reservas legales y estatutarias. Bueno, aquí en la semana 6 vamos a iniciar la presentación de las exposiciones. Yo les había quedado de entregar los temas el día de hoy, entonces eso es lo que vamos a hacer a continuación. Les voy a entregar los temas, somos 5 grupos y vamos a empezar en la semana 6 a realizar las exposiciones. Esas exposiciones van a ser muy cortas, máximo 10 minutos por cada grupo para que podamos alcanzar todos. Entonces, vamos a hablar de estos temas y de algunos temas de acá de la semana 1 que no, por temas de tiempo, no alcanzamos a ver en la primera semana. Entonces, las exposiciones básicamente son temas de la semana 1, que ya les voy a indicar cuáles, y temas de la semana 6, que son el tema de impuestos, renta, impuesto de retención en la fuente, impuesto de IVA. Bueno, en la semana 7 vamos a ver saldos de apertura, ESFA, que son el estado de situación financiera de apertura o estado inicial, que es lo que llamábamos antes balance inicial. Ese es el balance que se registra en Cámara de Comercio. Igualmente en la semana 8 vamos a terminar de ver estados financieros bajo NIF, ya la presentación final de los estados financieros, y vamos a realizar el examen final o la evaluación final. Entonces ya saben, el primer parcial ya lo terminamos el día de hoy, que es el taller 1 y taller 2. El segundo parcial son las exposiciones, que es lo que les digo, va a estar entre las actividades o descripción de la semana 1 y los temas de la semana 6. El tercer parcial, la tercera nota es la de participación, tanto de participación en clase como de asistencia. Y la cuarta nota es el examen final, que es realizado en la semana 8. ¿Cuándo es la semana 8 según la programación? Es el 6 de junio. Acá ustedes en este plan de aula pueden ver toda la programación. ¿Tienen alguna duda? Me pueden preguntar y aquí están todas las fechas. Finalmente, la última tutoría o el último encuentro ya no va a ser pues un encuentro completo porque ya es un encuentro de retroalimentación y de diligenciamiento de la encuesta. La encuesta es bien importante porque desde la coordinación académica ellos están proponiendo una encuesta, no nos las han enviado todavía, yo me imagino que es al final del curso. Entonces, este día de la retroalimentación, que es el 13 de junio, vamos a hacer la retroalimentación, es decir, ya tenemos que tener ya todas las notas de todo el curso y vamos a retroalimentar y hacer la encuesta. Listo, queda claro lo del tema de la planeación del plan de aula. Sí, profe. Entonces aquí les voy a mostrar lo de las calificaciones en Excel. Como les digo, como ustedes van a tener acceso, me confirman allí el Excel, por favor. Sí se ve la pantalla, me confirman, por favor. Sí se ve, pero el Excel aún no ha... ¿No ha Sí, cargado? profesor. No. ¿No cargó? Profe, ¿ese quiz dónde entra? ¿En Ya qué? les indico. ¿Me confirman entonces allí la pantalla, por favor? Ahí. Profe, pero pues todavía no se ve el Excel, solo está ahí como en la plataforma. Ya.
Bueno, ya saben dónde está ubicado, no me está permitiendo acá compartirles el Excel, pero es la estructura de las calificaciones del curso. Voy a volver a intentarlo a ver si... Ahí ya. Sí, ya, profe. Listo. Bueno, entonces tenemos acá todos los estudiantes con sus números de documento y acá al lado derecho vemos cada uno de las evaluaciones. Entonces me preguntaba, ¿quién era Alexander? ¿Que dónde estaba? Sí, profe, Quiz. lo del quiz, Listo. ¿dónde entraba? Es acá, en participación, encuentros sincrónicos. Dentro de este 10% va a estar ese quiz, ¿listo? Entonces Gracias. tenemos la primera nota, que es el taller del 15% que había plazo hasta hoy, la sopa de letras el 10%, para un total de primer parcial del 25%. Tenemos como segundo parcial una exposición, que ya les voy a dar los temas, y un entregable. ¿Qué es el entregable? Entonces es un documento donde ustedes van a hacer un resumen de máximo una página de esa exposición. Y obviamente las diapositivas, si en el caso de que hagan diapositivas, si van a hacer un video, una cartelera, no tienen restricción, pueden hacerlo. Solamente el entregable sería las diapositivas, si van a hacer unas diapositivas de la exposición, o un video, si es un video. Y el entregable es una hojita también, un documento de una página en Word del resumen de la exposición. En la tercera nota, que es el 30% del seguimiento que propone la universidad, entonces tenemos 10% de la asistencia, o sea, cuando yo tomo asistencia, este vale un 10%, 10% de la participación de los encuentros sincrónicos, cuando yo les pregunto, cuando ustedes participan, cuando ustedes realizan, digamos, algún tipo de consulta dentro del encuentro, este sería el otro 10%, y el día de hoy hicimos un quiz, ese quiz está incluido dentro de este 10%. Y finalmente un 10% de participación en foros, que ya veo que todos han estado más activos en los foros de consultas. Entonces el día de hoy yo les escribí lo del foro que era la planeación de la clase de hoy. Y finalmente el 20% que es el trabajo final. El trabajo final va a estar compuesto por un estado financiero de situación financiera, que es el mismo balance, que están las cuentas reales, activos, pasivos y patrimonio, y un estado de resultados. Esos dos estados financieros son los que van a componer este trabajo final. Es un trabajo que les voy a entregar después de las exposiciones, después de la semana 6. Bueno, queda claro acá la hoja de calificaciones. Obviamente, como les digo, esto yo no lo voy a alimentar porque ustedes van a tener acceso a esto en la plataforma de Moodle, ¿sí? En la plataforma de Moodle. ¿Está bien? Que ese trabajo final es muy similar a lo que vimos en el quiz, ¿no? Sí, es muy ¿Cierto? similar, pero ya con más cuentas, con más datos, ¿cierto? Listo, gracias. Bueno, entonces queda claro la composición de la calificación. Por favor, me confirma. Profe, ¿y el trabajo final es en línea también? No, el trabajo final, ustedes van a tener unos días para entregarlo. Va a ser también un entregable, así como lo hemos hecho con la plataforma, que yo les doy 5 días para entregarlo. Ah, bueno, sí, porque yo bajo presión soy malísima. No. El quiz sí, yo se los avisé con tiempito desde por la mañana porque ese simplemente es una nota muy pequeña que hace parte de un montón de notas que yo les voy poniendo acá. Yo acá les pongo puntos de participación, les pongo, digamos, cuando les hago una pregunta dentro de la clase, cuando yo, digamos, hago estos quizzes, o sea, esto va a ser una parte muy pequeña de varias notas, de muchísimas notas. Entonces, digamos que ese no es tan representativo, ¿sí? Y obviamente los que sí son representativos, que son la exposición, ustedes para la exposición van a tener 2 semanas para prepararlo, porque les voy a entregar hoy el tema y va a ser dentro de 15 días las exposiciones. El primer parcial también, cada uno de los talleres tuvo casi una semana, sí. Profe, perdón, ¿las posiciones en parejas o individual? Qué pena. En parejas, sí. Ya tenemos los grupos, ahorita les confirmo los grupos, yo los tengo acá registrados. Los grupos son 5 grupos, cada uno en parejas. Bueno,
Entonces, aquí vamos las posiciones en pareja, esta nota sí es participación individual, que ya sabemos cómo está, y el trabajo final también van a tener una semana máximo para realizarlo, van a tener entre 5 y 6 días para entregarlo. Bueno, entonces seguimos acá, voy a cerrar acá y me confirman entonces qué les aparece allí. En el chat tengo alguna consulta, ya miro. Sí, ¿qué me pregunta Sandra? ¿La encuesta es acerca del tutor o es una encuesta de qué? Sí, yo creo que es una encuesta de retroalimentación de todo el curso. Creería que sí. No, la verdad no nos las han enviado. Sandra, no sé todavía entonces de qué se trata la encuesta. Profe, pero es diferente a la que ya diligenciamos en la plataforma que subieron hace como 2 semanas. Ah, no sé, es que como a mí no me, yo pensé que me la iban a enviar a mí, yo se las iba a entregar a ustedes. La verdad es que como yo soy, como les digo, apenas empecé este curso, pues apenas empiezo con la universidad este semestre, todavía no sé cómo es el tema de las encuestas, ¿cierto? No, yo creo que eso sí ya lo hicimos, profe, porque ellos lo subieron hace como 2 semanas a la plataforma. Ah, bueno, listo. Entonces es eso. Esa es la encuesta. Yo pensé que era al final del curso, pero listo, debe ser esa misma. La verdad no tengo la claridad, pero yo les averiguo para la próxima tutoría. Bueno, entonces me confirman entonces en la plataforma estamos, ¿cierto? Estamos allí en la pantalla. Sí. Bueno, entonces vamos a ir me voy a ir al curso. Estábamos en la semana 1, donde estábamos mirando. Bueno, en los avisos, que es en la parte de encabezado, está el contenido del curso. Aquí está todo el módulo completo de lo que propone la universidad que debe ser este curso. Y vamos a la semana 4. Entonces, en la semana 4 estamos haciendo la presentación de estado de resultados, que es la que yo les tenía ahora en la pantalla, que está acá en este enlace. Y también vamos a ver estos dos contenidos de manera muy general. Entonces, yo acá les pongo elementos del estado de resultados. En el archivo de contenido que está en la parte del encabezado arriba, yo acá lo relaciono con contenido. Entonces, ustedes van a ver desde la página 152 a la 161, ¿cierto? Entonces, ustedes le dan clic acá y él inmediatamente les enlaza al contenido del curso. Entonces, vamos a buscar la página 162. Entonces, en la página 162 vamos a encontrar 152, profe. Perdón, sí, gracias por la aclaración. La página 152 vamos a encontrar entonces los elementos del estado de resultados de acuerdo al módulo que propone la universidad. Vamos a ver si me permite ingresar acá. No, entonces acá voy, elementos de los estados financieros, ¿cierto? Entonces me voy allí y allí busco la 152, que es el estado de resultados. Listo, entonces tenemos en los elementos del estado financiero, los primeros elementos, mire, que vemos en la página 141, es el activo. ¿Cuál es la definición de los activos? Que eso lo vimos en la tutoría pasada. Recurso controlado por la entidad como un resultado de sucesos pasados, del que la entidad espera obtener en el futuro beneficios económicos. Pero igual hoy nos atañe es el estado de resultados. Entonces vamos para la página 152. Miren que acá tenemos un estado de situación financiera, que es un balance, aquí en la página 149, para que ustedes lo vayan revisando, cómo es un estado de situación financiera o balance. Mire que tienen al lado, todo el lado izquierdo siempre van a ver los activos, y al lado derecho vamos a ver los pasivos o deudas, y el patrimonio que empieza acá, patrimonio. Acá está la misma estructura de la ecuación contable que vimos en la tutoría pasada.
Listo, llegamos a la cuenta, a los elementos del estado de resultados, que es lo que nos interesa en esta tutoría de hoy. Entonces veíamos que las cuentas nominales, que yo les decía que también llamábamos temporales, ¿por qué no son reales? Nominales porque sufren cierre. Recuerden que a diciembre 31, al determinar la utilidad o el beneficio del ejercicio, vamos a hacer un cierre. Entonces ahí, al determinar esa utilidad, esas cuentas se llaman cuentas nominales, no son cuentas reales. Alexander, ¿me regalas por favor con la lectura, me colaboras con la lectura de esta primera parte, el 2.2213 y hasta el 2.2131? Estas dos Profe, párrafos. Sí, pero quizá la podría acercar un poquito más, que es que la eso letra le iba a es decir. un Sí, poco gracias. pequeña. Claro que Gracias. sí. Aquí ya. ¿Listo? Ahí Sí, ya. Listo. sí. Ingresos, definición. La definición de ingresos se fundamenta a los conceptos de activos y pasivos, lo que es reflejo del predominio del enfoque de balance de la regulación contable del IASB. Ingresos son los incrementos en los beneficios económicos producidos a lo largo del periodo sobre el que se informa, en forma de entradas o incrementos de valor a los activos, o bien como disminuciones de las obligaciones, que dan como resultado aumentos del patrimonio, distintas de las relacionadas con las aportaciones de inversores de patrimonio. Muy bien. Entonces les cuento un poquito las palabras acá como que no son tan comunes. Entonces, el IASB es una norma internacional, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de la regulación contable del IASB, es el Instituto de Normas Internacionales de Información Financiera. Entonces, es el que nos regula toda la norma internacional de cuáles son las regulaciones que aplican para este tipo de cuentas. ¿Qué otra palabra no les suena acá para yo hacerles una claridad? De pronto, inversores. Bueno, aportaciones de inversores es cuáles son los aportes de capital inicial. Recuerdan que en el ejercicio que acabamos de hacer en el quiz, veíamos que el capital inicial era de 35 millones. Entonces, esos 35 millones es lo que aquí en este párrafo llaman aportaciones de inversores de patrimonio, ¿sí? Ese sería el equivalente. O sea, si alguna vez escuchan cuáles fueron las aportaciones de los inversores del patrimonio, ustedes van y buscan en la cuenta del balance o el estado de situación financiera bajo NIF, cuál es el capital inicial o el aporte social, también se llama cuando es una empresa de responsabilidad limitada, una sociedad de responsabilidad limitada. Eso lo vamos a ir viendo en adelante. Entonces, siempre que vayan a mirar cuál es el capital inicial, lo vamos a llamar aportaciones de inversores de patrimonio. Es otra forma de llamarlo bajo este concepto del Instituto Nacional de Contaduría Pública de Colombia. Esta es una página colombiana del 2009. Es una definición que saca aquí el curso en el módulo de la universidad relacionada con esa definición de ingresos. Listo, seguimos entonces con la taxonomía. El origen de los ingresos determina su presentación y hay tres tipos de fuentes generales de los ingresos. ¿Cuáles son? Las transacciones, los eventos y los cambios de valor. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo hago una venta, recuerdan cuando yo les hablaba por allá en la primera tutoría que si hacíamos una venta es lo que llamábamos una enajenación, es decir, una transacción donde yo pierdo el dominio. Entonces, por ejemplo, el ejemplo de la casa. Yo tengo una casa, tengo una escritura ante notaría de esa casa y al venderla cambia de dominio esa casa. Entonces cambia de propietario. Entonces yo le transfiero el dominio al cliente al que le estoy vendiendo esa casa. Entonces lo mismo, cualquier transacción es ya puede ser una transferencia de dominio o cualquier tipo de evento que me permita realizar un intercambio. ¿Y qué es un evento? Pues eso mismo. Lo que pasa es que cuando hablamos de transacciones siempre hablamos de términos comerciales. Y si hablamos de eventos pueden ser comerciales o no comerciales. Por ejemplo, un evento puede ser que yo realizo una entrega de una muestra sin valor comercial. ¿Qué quiere decir una entrega de una muestra sin valor comercial? El cliente todavía no me va a comprar mi producto, pero yo para ofrecerle a ese cliente mi producto y que él de pronto me compre en el futuro, yo le voy a entregar una muestra de mi producto sin costo, se la entrego gratis. Ese evento, digamos, no es una transacción, porque cuando hay una transacción es porque él me está entregando algo a cambio, ¿cierto? Yo le entrego un producto y él me entrega un dinero. En este caso, en el evento, digamos, no hay ese cambio de
y no hay intercambio, sino que yo le entrego a título gratuito una muestra. Y en cambios de valor también puede ser, por ejemplo, un cambio de valor. Ustedes han escuchado de la tasa representativa del mercado, TRM, que es una tasa del Banco de la República que da para el cambio del dólar. ¿Alguno ha escuchado sobre esa tasa, el cambio de valor del dólar, por ejemplo, frente al peso? TRM, ¿no? TRM, sí. Tasa Profe, ahí no es donde se sabe si el peso ha subido, se devalúa el peso. Exacto. Eso es un indicador económico en el que sabemos cuántos pesos nos dan a cambio por cada dólar, ¿cierto? Por acá vemos en el chat una participación de Sandra, sí, muy bien, en las noticias. Entonces, en las noticias vemos esos indicadores económicos que nos dicen que por cada peso, por ejemplo, el dólar ha estado en estos últimos días por el evento de la situación económica que estamos viviendo, que ha estado muy altísimo, antes inclusive que empezáramos la cuarentena. Entonces, esos indicadores económicos lo que nos dicen es unos cambios de valor de la moneda. Esos cambios de valor, digamos que no son transacciones, porque yo no estoy haciendo una transferencia, sino que estoy haciendo es un cambio del valor. Si yo tengo una compra o una venta en dólares, yo la tengo que volver pesos para poderla registrar en mi contabilidad. Esos cambios de valor, entonces, también hay que tenerlos en cuenta. ¿Y cuándo un cambio de valor por la tasa de cambio creen ustedes que puede ser un ingreso? A ver quién de pronto ha escuchado algo sobre una exportación. Cuando yo vendo, por ejemplo, en dólares, ¿cierto? Entonces yo le Profe, vendo. Sí, cuéntame. cuando se vende en dólares es cuando hay más, pues, o sea, uno para comprar necesita que el dólar esté bajito y para vender necesita que esté alto. Entonces, Exacto. para uno exportar se necesita que el dólar esté alto porque necesito sacar la mercancía. Entonces, creo que es así. Creo Sí, que así sí, es. para exportar necesito que esté alto y para yo importar, o sea, traer al mercado necesito que el Exacto. dólar esté bajito, pues porque me sale más barato y Muy ajá. bien. Sí, perfecto. Ese es un buen ejemplo. Entonces, ¿cuándo cambiaría de valor y cuándo yo generaría un ingreso en este evento de un cambio de valor? Por ejemplo, yo cuando vendí el ejemplo que nos están, ay, qué pena, ¿quién participó para apuntarla acá en la nota de participación que no la vi en el micrófono? Catalina. Catalina, bueno, mira Catalina, ese ejemplo que da Catalina es muy interesante. Si yo vendo en dólares, hago una exportación en dólares y la tasa está bien alta, pero no me la han pagado todavía, Catalina. Por ejemplo, yo vendí el 30 de abril del año 2020. Hice una exportación al exterior, pero no me han pagado todavía esa mercancía. Resulta que ellos me dicen, el cliente en el exterior me dice, yo se la pago cuando llegue. Y llega hoy que estamos a 9 de mayo de 2020. Entonces, ¿qué pasaría con eso? Resulta que hay un cambio de valor porque la tasa representativa del mercado, los que quieran consultar sobre este tema, está en el Banco de la República, la TRM, ese indicador económico que dice Sandra que está en las noticias muy bien. Esa tasa era una tasa de cambio de dólar al 30 de abril que yo lo vendí, había una tasa. Y hoy que estamos a 9 de mayo hay otra tasa. Entonces eso cambia diariamente. Entonces como cambia diariamente, obviamente va a cambiar el valor que yo voy a registrar en pesos en mi contabilidad. Entonces, Profe, sí, Catalina. pero entonces, digamos, si yo voy a vender algo, yo debería de tener un acuerdo con esa persona de que yo se lo estoy vendiendo a este tipo de, o sea, a esta fecha, en esta tasa representativa y no a una que pueda llegar a un futuro. Pues, eso se puede hacer. Hay unas formas, sí, hay unos mecanismos financieros para yo estabilizar esa tasa, sí. Hay unos mecanismos financieros que me ofrecen los bancos para que yo, digamos, no tenga esa incertidumbre de que voy a vender a una tasa y que luego me vayan a pagar a otro valor y no sepa si voy a ganar o voy a perder, ¿cierto? Listo, profe. Hay unos Gracias. mecanismos, pero digamos que en general, digamos en condiciones generales, no vamos a utilizar ese mecanismo de estabilidad de la moneda, sino que vamos a hacer un ejercicio normal. Entonces voy a vender $100,000. Esos $100,000 los voy a vender a una tasa del 30 de abril que hice la exportación, pero resulta que el 9 de mayo sube el dólar, es decir, ya no me van a pagar esos $100,000 a 4,000 pesos por dólar, estoy dando un ejemplo que
puede ser muy cercano a la realidad, pero no exacto. Esa tasa del 30 de abril, por ejemplo, fuera de 4.000 pesos por dólar, me van a pagar ¿cuánto? 100.000 dólares por 4.000 pesos por dólar, me van a pagar 4.000, ¿qué? 4.40, ¿cuánto me van a pagar? 100.000 dólares, a ver quién nos ayuda allí una calculadora. 100.000 dólares por 4.000 pesos el dólar. ¿Cuánto me pagarían si me pagaran ese 30 de abril que estaba la tasa a 4.000 pesos? Serían $400.000. 400.000, no, 400 millones. 400 millones de 400 pesos. millones. Muy bien, 400 millones de pesos. Entonces, si yo vendo 100.000 dólares en mercancía el 30 de abril a una tasa de 4.000 pesos por dólar, me van a pagar 400 millones. Pero resulta que él me dijo en la transacción o en el contrato que yo realicé a ese cliente que me lo va a pagar es el 9 de mayo que le llegue la mercancía. Hoy le llegó la mercancía 9 de mayo. Y resulta que hoy la tasa está a 4.100 pesos por cada dólar. Entonces, ¿cuánto me van a pagar? Ya no me van a pagar 400 millones de pesos, sino 410. 410, profe. 410 millones. Exacto. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre lo que me hubieran pagado el 30 de abril y lo que me van a pagar el 9 de mayo? Entonces, hago la diferencia, 410 millones que me van a pagar el 9 de mayo, menos 400 millones que me hubieran pagado si hubiera hecho la transacción el 30 de abril. Entonces me da 10 millones. Ese cambio de valor, eso se llama diferencia en cambio. Esa diferencia en cambio es un ingreso, porque mire que me van a pagar más. Yo aquí sigo mi economía en pesos, porque estoy en Colombia. Pero como me van a pagar el 9 de mayo y el 9 de mayo subió el dólar, entonces me van a pagar 10 millones más. Eso es un ingreso. ¿Sí ven? Entonces, o sea, profe, que ahí estaría perdiendo el que vendió. Digamos que como está en el exterior, él tampoco está en la economía de acá de Colombia, entonces para él es lo mismo. Para él es los mismos 100.000 dólares. Pero para mí que estoy acá en Colombia, sí son 10 millones de pesos más. Entonces eso se llama una diferencia en cambio y eso me genera ingresos, pero resulta que esas diferencias en cambio, como decía ahorita Catalina, también pueden generar pérdidas y por eso algunos empresarios hacen algunos acuerdos de estabilidad de la moneda para que no tengan esos cambios, que a veces pueden ser positivos, generar ingresos como en este ejemplo, o pueden generar también pérdidas, ¿cierto? Profe, y por ejemplo, ¿cómo sería la pérdida ahí de los ingresos? Bueno, entonces el ejemplo sería que me van a pagar el 9 de mayo, pero el 9 de mayo ya el dólar no valía 4.000 pesos por dólar, sino que valía 3.800 pesos cada dólar. Entonces, en ese ejercicio, ¿cuánto me pagan el 9 de mayo? Son los mismos 100.000 dólares por 3.800 pesos el dólar. 380 millones. Exacto. Si me hubieran pagado el día que hice la transacción, el día que exporté, que fue el 30 de abril, perdón, me hubieran pagado 400 millones, pero me pagaron el 9 de mayo y ya me van a pagar solo 380 millones. Entonces ahí ya no sería un ingreso, sino que eso nos vamos para una cuenta aquí más abajo, ya les voy a mostrar. Entonces ya no sería un ingreso, sino que esos 20 millones de diferencia, en cambio, ya sería por acá un gasto. Ya lo estaríamos hablando acá en las disminuciones. Sería un gasto. Entonces ya no generaríamos un ingreso de 10 millones como en el ejemplo anterior, sino que generaríamos un gasto por diferencia en cambio de 20 millones. Es un gasto que yo no tenía presupuestado inicialmente, porque se supone que los gastos más comunes son el gasto de arrendamiento, los servicios públicos, los salarios, los intereses financieros, pero no ese gasto de diferencia en cambio que me generó esos 20 millones. ¿Sí ven? Entonces ahí ya hay una pérdida, porque ese gasto no estaba previsto. O sea que eso me va a disminuir mi utilidad o mi pérdida. Me puede dar o una mayor pérdida o una menor utilidad de 20 millones. Bueno, entonces seguimos acá. Estamos en la página 154. Les estaba explicando los ingresos. En la 152 los ingresos. Aquí hasta la 153 hay unos ingresos por impuestos diferidos. Este es un tema que vamos a ver más adelante. Y esto se los explico cuando veamos el tema de la depreciación. Bueno,
seguimos con los gastos, que es un gasto. Entonces, ¿quién nos colabora acá con la lectura de esta definición de gasto? Yo, profe. Sí. Yo, listo, profe. Sí. Gasto. La definición de gasto, al igual que la de ingresos, se formula por referencia a los conceptos del estado de situación financiera. Leo todo, profe. Sí. Gastos son las disminuciones en los beneficios económicos producidos a lo largo del periodo sobre el que se informa, en forma de salidas o disminuciones del valor de los activos, o bien por la generación o aumento de los pasivos que dan como resultado disminuciones en el patrimonio, distintos de los relacionados con distribuciones realizadas a los inversos del patrimonio. Los gastos se producen por entrega de bienes o prestaciones de servicios, por el consumo sistemático de los activos, por eventos o por cambios de valor en los activos o en los pasivos. Si las transacciones tienen lugar con los propietarios, debe estudiarse el fondo de la operación para dilucidar si el fondo económico es una devolución de las aportaciones. Los gastos también tienen su origen en el incremento de obligaciones que no dan lugar a ningún bien o servicio de la entidad que pueda ser consumido. Por ejemplo, como consecuencia de un litigio puede ser probable que la entidad tenga que asumir una obligación. Dicho incremento en sus pasivos que no va a generar beneficios económicos futuros se debe reconocer en el estado de resultados como gastos. Por otra parte, al igual que en un caso de los ingresos, se ha de distinguir los gastos como consecuencias de la actividad ordinaria de las pérdidas que proceden de otras actividades. Unas se presentan por el importe bruto del gasto, mientras que las segundas por la pérdida generada. Listo. Muchas gracias, Patricia. Entonces, esa es la definición que nos trae el módulo del curso sobre gastos. ¿Listo? Bueno, esa era la tutoría que les traía el día de hoy. Espero que todo haya sido muy claro. Ya entonces nos veremos en la próxima tutoría dentro de 8 días. No sé si hay alguna pregunta hasta acá. Profe, los temas Los para la temas. exposición. Sí, ya. Gracias por recordarnos que estoy. Bueno, pero ya terminamos el tema de hoy. ¿Listo? Ya voy Gracias. entonces a los temas. Listo, página 20. El grupo número 1 tengo acá a David Alejandro y Joan Esteban. Entonces van a trabajar entes internacionales relacionados con normatividad financiera y contable. Este tema va hasta la página, ya les digo. Entonces tomen nota de la página del contenido, va desde la página 20. Hasta la página 33. Página 20 a página 33, grupo 1. David y Johan, ¿listo? David o Johan, ¿sí me escucharon? Sí, señora, ya, profe. Ya, profe. Listo, página 20 a la 34. Profe, Bueno. ¿me repite la página, por favor? Página 20 a la 34 del curso. Listo, profe, muchas gracias. Listo. Grupo número 2, Patricia y Sandra Milena. Normas internacionales de contabilidad y aseguramiento de la información. Página 30, perdón, es hasta la 33 el grupo 1. Espérame, profe, el tema, ¿cuál es, profe? El grupo 1 era, perdón, voy en el grupo 2, ¿cierto? Sí. Grupo 2, página 34, normas internacionales de contabilidad y aseguramiento de la información.
Normas internacionales de la contabilidad. Ahí está en la pantalla, ¿la ves allí? Sí, profe. Listo. Página 34. Y esto va hasta la... Este es el de Patricia y Sandra Milén. Entonces, corrijo el de David y el de Johan. Es de la página 20 a la 33. ¿Listo? Listo, vamos hasta la página 46. De la 34 a la 46, grupo 2. 46. Hasta este primer párrafo. Página 46 hasta este primer párrafo. ¿Listo? Esto es, profe, perdón, esto es para el próximo sábado, ¿cierto? No, dentro de 2 semanas. Ah, dentro de 2 semanas. Listo, gracias, profe. Bueno, seguimos con el grupo 3. Grupo 3 está conformado por Johanna y Alexander. Sí, profe. Listo. Página 49. Hasta la página 57. Listo, profe, gracias. Bueno, pueden ir, qué pena, hasta la 58, porque vamos hasta acá, hasta la comprensibilidad. Grupo 3 confirmo entonces, página 49 a la 58. Sí, señora. Bueno, grupo número 4, vamos con Yamil y Diana María. Listo. Vamos a empezar acá. Globalización, vamos acá. Página 77, Yamil y Diana. Grupo número 4 empieza en la página 77. Hasta la página 89. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Bueno, y el grupo número 5, que es Catalina y Natalia. Sí, profe. Sí, señora. Vamos a ver lo siguiente. Acá. Página 132. Desde el término cuenta. Naturaleza de las cuentas. Hasta la página 147. Entonces vamos a ver cuenta, partida doble, activos y pasivos. ¿Listo?
Listo, Entonces, profe, desde la 132 hasta la 147. 47, ¿es cierto? 147 es hasta esta parte aquí donde empieza patrimonio. Ustedes llegarían hasta acá. Listo, profe, gracias. Listo. Bueno, esos son entonces los 5 temas que vamos a ver en este tema de las exposiciones. Ya saben, dentro de 2 semanas la exposición. Ustedes van a realizar entonces ya como lo deseen hacer a través de un video, de una exposición, de una presentación de diapositivas, bueno, como lo quieran hacer. Y deben entregar un documento mínimo, un documento que es un resumen de una página. Y si quieren entregar un documento adicional, es también válido, que es la presentación o el video. Bueno, les agradezco muchísimo Listo, entonces. profe. Gracias por recordarme, Alexander, las exposiciones ya. Con gusto, Listo, profe. pues. Bueno, que estén muy bien. Igualmente, hasta luego. Hasta luego, que estén bien. Gracias, profe. Hasta Con mucho luego. gusto. Bueno, hasta luego, que estén muy bien todos. Bueno, profe, chao. Gracias, profe.